¿Nunca te preguntaste cómo es que todo esto comenzó? ¿Nunca sentiste curiosidad por todo aquello que nos llevó a lo que hoy conocemos y forma parte de nuestro mundo cotidiano? Todas esas mentes brillantes, inventos revolucionarios, técnicas y hasta juguetes que sin saberlo trazaron un rumbo para un futuro más avanzado. Hoy, en un poco de chisme, te contamos cómo comenzó la historia del cine. Hoy estamos acostumbrados a ver imágenes en movimiento en todas partes, en el cine, el televisor, las redes sociales o el celular. Pero esto no siempre fue así. Todo comenzó con una idea mucho más simple, hacer que una imagen pareciera moverse. ¿Cómo fue posible? En este recorrido vamos a descubrir los inventos y las técnicas que hicieron realidad esta idea. Hubo un tiempo en las que las imágenes no podían moverse. Todo comenzó mucho antes del cine, con personas que buscaban una forma de conservar lo que veían. Cada evento fue resolviendo un pequeño problema y preparando el camino para el siguiente. ¿Cómo pasamos de una imagen simple y fija a las películas que vemos hoy en día? Para saber esto tenemos que viajar 200 años para atrás y ver los inventos que pasaron para que nazca el cine. Mucho antes de que exista la fotografía, las personas ya tenían la necesidad de conservar recuerdos. Primero lo hicieron mediante pinturas y dibujos, más tarde aparecieron los retratos y después aparecieron las personas que pintaban personas, paisajes y momentos importantes. Sin embargo, todos estos métodos tenían una gran limitación. Dependían completamente de quién los realizaba. Un retrato podía tardar días o incluso semanas, y nunca era una copia exacta de la realidad. Durante siglos también se utilizó un dispositivo llamado cámara oscura. Permitía proyectar una imagen del exterior sobre una superficie, aunque todavía no podían conservarla. Aún así, fue uno de los antecedentes más importantes de la fotografía. En 1826 llegó Niepce, que fue el que consiguió tener la primera fotografía permanente en la historia. ¿Cómo se logró esa fotografía? Niepce usó un metal que tenía ácidos fotosensibles y lo expuso al sol por varias horas. Entonces ahí logró tener la primera fotografía. Años después, Louis Daguerre perfeccionó ese procedimiento creando el daguerrotipo, que permitió obtener imágenes con mayor rapidez y ayudó a que la fotografía comenzara a difundirse. Por primera vez ya no era necesario dibujar paisaje o rostros para conservarlos. Ahora era la posibilidad de capturar en el instante exacto lo que había ocurrido. La fotografía transformó de manera registrada la historia, la ciencia, el arte y la vida cotidiana. Pero todo existe un problema. La fotografía podría guardar un momento aunque solo era uno. ¿Y si en lugar de una fotografía tomáramos muchas? ¿Y si pudiéramos mostrarlas tan rápido que nuestro cerebro creyera que se están moviendo? Esa idea dio origen a los primeros juguetes ópticos. Hoy quisimos probar uno de los primeros inventos. Hoy hicimos el más conocido. Bueno, esto, aunque parece un juguete simple, aunque parezca un pedazo de papel que está escrito por ambos lados, esto hace casi 200 años era un invento que sorprendió a muchas personas. Bueno, este invento fue creado en 1825, que al tener de un lado de la cara un pájaro y del otro lado una jaula, cuando lo giras rápidamente, hacía tener una ilusión que el pájaro estaba dentro de la jaula. En realidad, las imágenes nunca se unían. Era nuestro cerebro el que hacía ese trabajo. Puede parecer un simple juguete, este invento permitió comprender que nuestra percepción no registra cada imagen por separado, sino que las combina para armar una sola. Ese descubrimiento hizo surgir una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de dos imágenes mostráramos una tras de otra? Para responder esas preguntas, primero tenemos que conocer un fenómeno llamado persistencia retiniana.
Cuando observamos una imagen, nuestro ojo no la elimina inmediatamente al desaparecer. Durante una fracción de segundos, esa imagen permanece registrada en la retina. Si antes de que desaparezca aparece otra imagen, nuestro cerebro la une y crea la sensación de un movimiento continuo. Cada video que vemos está formado por muchísimas imágenes fijas que aparecen tan rápido que nuestro cerebro cree que se están moviendo. Una vez entendió este fenómeno, empezaron a salir inventos cada vez más sofisticados. Bueno, uno de los inventos fue el zoótropo, que fue un cilindro que tenía imágenes por adentro y que tenía una pequeña ranura que cuando la hacías girar y mirabas por esa ranura, podías ver cómo esa imagen hacía que cobraba vida. Cada dibujo representaba una pequeña parte del movimiento. Al reproducirse rápidamente, uno detrás del otro, el cerebro los unía y parecía que esa escena realmente estaría ocurriendo. Aparece por fin el cinematógrafo. Este momento llega en 1985 con un invento que marcaría el nacimiento oficial del cine, creado por los hermanos Auguste y Louis Lumière. A diferencia de otros aparatos, el cinematógrafo podía grabar, copiar y proyectar películas, utilizando un mismo equipo. El 28 de diciembre de 1895 realiza una función pública en París, donde presentan pequeñas escenas de la vida cotidiana. A diferencia de otros aparatos, el cinematógrafo podía grabar, copiar y proyectar películas utilizando el mismo equipo. El 28 de diciembre de 1895 realizaron una función pública en París, donde presentaron pequeñas escenas de la vida cotidiana. Hoy esas escenas pueden parecernos muy simples, pero para las personas de aquella época era algo completamente nuevo. Por primera vez podían ver imágenes reales en movimiento proyectadas sobre una pantalla. Existe una historia muy conocida que cuenta que algunos espectadores se asustaron al ver un tren acercarse hacia la cámara, creyendo que iba a salir de la pantalla. Aunque esta anécdota es muy popular, algunos historiadores discuten si ocurrió exactamente de esa manera. Con los hermanos Lumière nació oficialmente el cine, pero todavía era un cine muy diferente al que conocemos hoy. Las primeras películas simplemente registraban lo que ocurría delante de la pantalla, hasta que una persona decidió preguntarse algo completamente distinto. ¿Y si el cine no solo pudiera mostrar la realidad, sino también crear cosas imposibles? La respuesta la encontró un ensayista llamado Georges Méliès. Como dijimos antes, con los hermanos Lumière nació el cine tal como lo conocemos, pero de pronto comenzaron a aparecer nuevas ideas que cambiaron por completo la forma de hacer películas. Desde los efectos especiales y las tecnologías de edición y animación, el cine sigue evolucionando. Para conocer estos avances, le damos la palabra a Jazmín. Muchas gracias, Lola. Bueno, mientras que ya existían los principios de la imagen en movimiento, apareció una figura muy importante, Georges Méliès. Georges Méliès es un ilusionista y cineasta francés considerado el padre de los efectos especiales, ya que mientras los primeros cineastas filmaban la vida cotidiana, él descubrió que el cine servía también para contar o crear historias fantásticas. Uno de sus mayores aportes fue la desaparición, la sobreimpresión, el cambio de escenario y, el más importante, los cortes de cámara para crear una ilusión visual. Una de sus primeras y famosas películas fueron El viaje hasta la luna, que fue estrenada en 1902, considerada una de las primeras películas de ciencia ficción. Bueno, otro tema importante es el stop motion. El stop motion consiste en fotografiar un objeto miles de veces moviéndolo de una foto en otra. Una vez que se reproduce rápidamente, el objeto empieza a cobrar vida. Esta técnica se sigue utilizando en las películas de animación. Ejemplo, la de Lego. Otro tema para hablar es el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov
fue descubierto por el cenista Lev Kuleshov, que él demostró que la escena no depende de una imagen, sino que depende de lo que aparece antes y después. ¿Qué quiere decir? Que el montaje puede hacer que el espectador interprete diferentes emociones en un mismo plano. Por último, encontramos la edición, que la edición consiste en seleccionar, ordenar y unir las escenas grabadas, justamente las escenas grabadas para construir una historia que gracias a eso podemos controlar el ritmo de la película, las emociones que genera y que el relato tenga un sentido. Para finalizar, también podemos agregar que el cine fue evolucionando gracias a los inventos y descubrimientos, desde el primer experimento con la imagen hasta los efectos especiales y la edición actual que tenemos hoy. Gracias a todo esto podemos disfrutar del cine que tenemos hoy en día. Después de conocer algunas de estas técnicas, nosotros también quisimos ponerla a prueba y probar cómo funcionan. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. As que comandam. Finalmente, luego de haber recorrido casi 200 años de historia, llegamos al cine actual, al que conocemos hoy en día. Pero ahora, conociendo las razones y los inventos y técnicas y diversas cosas que nos llevaron a la actualidad. Muchas gracias por seguirnos en un poco de chisme y nos vemos en la próxima historia.